Amén, hermanitos. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Vamos a iniciar un estudio. Quien quiera apoyarnos, ándale, amigo, ayúdanos, hermanito. Sí, bendito Dios, en esta bendita hora, Padre nuestro celestial, y quiero dar las gracias, Padre bendito, por un día más, Padre nuestro celestial, y quiero bendiciendo al hermano Beto, Padre nuestro celestial, que esta palabra que abre este libro a edificar, Padre nuestro celestial, y que haga que todos nuestros corazones, Padre bendito. Por esto se lo quiero agradecer en el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanitos. Amén. Estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando la vez pasada, hermanito? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí se acuerdan o no? ¿De qué? ¿Del arca? ¿De qué estábamos hablando? A ver, hermanitos. A ver. El arrepentimiento de, por ejemplo, la humildad que tuvo Jesucristo, que fue bautizado por Juan, que así se tenían que cumplir las escrituras. Ajá. Del mismo camino de Nicodemo. No, pero antes de eso, Lo de Jacob. ¿en dónde nos quedamos? No nos quedamos en Génesis 35. En la madurez, ¿verdad? Estábamos hablando de la madurez de Jacob. ¿Sí? La madurez de Jacob estábamos viendo. Amén. Entonces, fíjate, hermanito. Estábamos viendo nosotros que entre la transformación y la madurez hay una diferencia, ¿verdad? ¿En qué momento Jacob empieza a tener en qué momento inicia su proceso de transformación? ¿Sí te acuerdas o no? En Génesis 28, en el sueño. En Génesis 28, a partir del versículo 10, ¿sí? Jacob tiene un encuentro con Dios y tiene un sueño, ¿sí te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso o no? Entonces, eso quedamos que tipifica o representa el llamamiento de Dios cuando Dios te llama, ¿verdad? Y a partir de ese momento, hermano, Jacob empieza a tener su proceso de transformación y él sigue su vida. Y si te das cuenta, en Génesis 32, Dios le cambia el nombre cuando pelea con un ángel en Peniel y le pone Israel, ¿sí? Y su proceso de transformación sigue hasta Génesis 35, hermanito, cuando él regresa a Betel y se establece en Betel por un largo tiempo, ¿verdad? Pero después nuevamente él sale de Betel, ¿sí? Y cuando él sale de Betel, ¿qué es lo que le sucede a Jacob? Otro acontecimiento importante en su vida que habíamos visto, ¿cuál fue? El último, hermanito, cuando muere Raquel, ¿verdad? Cuando muere su esposa Raquel, y a partir de ese momento, Jacob entra a la etapa de la madurez, ¿sí? Y la etapa de la madurez entonces era la última etapa de la transformación, hermano. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Fíjate bien, ¿cuál es la finalidad de que Dios nos hace un llamado? Dice la Escritura, hermanito, que nos regenera, ¿verdad? Que nos vivifica, que nos justifica. Pero el propósito de ese llamado, el propósito de la salvación es que nosotros lleguemos a ser transformados a fin de madurar, hermanitos, ¿sí? Y para que de esa manera nosotros podamos ser la expresión de Dios.
para representarlo, ¿sí? Para ejercer su dominio, hermanito, pero para hacer su expresión. Entonces, ¿qué es la transformación, hermanito? La transformación es un cambio metabólico que sucede en nuestro interior, hermanito, en nuestra vida, ¿sí? Y cuando ese cambio metabólico, hermanito, llega a su punto final, entramos a la etapa de la madurez, que es donde vamos a poder disfrutar de la vida en Cristo, hermanito, ¿sí? Entonces la madurez es la última etapa de la transformación, ¿sí? Ese es el objetivo. A través de las pruebas, hermanitos, si tú ves la vida de Jacob, Jacob fue una persona que fue viviendo situaciones difíciles en su vida, y cada situación difícil que él vivía, hermanito, era un hecho en el cual él estaba siendo transformado a fin de que alcanzara la madurez. Entonces nosotros tenemos que compararnos, hermano, con él. Su biografía de Jacob, hermano, nos tipifica a nosotros. Amén. A lo mejor tú no entiendes, pero este es tu llamado, hermano. Este es el tiempo en que Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Sí? Este es el tiempo, brother, en el cual tú tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa manera, hermano, tú tengas la disponibilidad y Dios pueda entonces obrar en tu vida. Allá afuera va a llegar gente, hermano, va a haber gente que tú te vas a encontrar, y los mismos de tu casa, hermano, que van a estar en desacuerdo, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermano, nosotros tenemos que entender una cosa. El mundo, la mayoría del mundo, hermanito, ¿verdad? O más bien son pocas personas en el mundo a las que se les ha revelado, brother, la verdad. Sí, a nosotros nos han dicho que Cristo es la verdad, y sí, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanito. Pero hay muy pocos, hay muchas personas más bien en el mundo que no conocen, brother, a Cristo. ¿Sí? Entonces, seguimos creyendo, hermano, que solamente basta con ir a la iglesia. ¿Sí? Hay muchos cristianos, hermano, que ya experimentaron a Cristo como el Salvador. Y que ya pasaron el proceso, hermanito. Mira, hermanito, fíjate bien. Son 3 etapas por las cuales tienes que pasar. La primera etapa, brother, por la cual Dios te va a pasar es por la etapa de la disciplina. Te tiene que disciplinar, ¿sí? Después de la etapa de la disciplina, hermanito, viene la etapa en donde tú, hermano, empiezas a ser introducido a la vida de iglesia y empiezas a vivir, brother, una vida de iglesia, ¿sí? Y después, por último, brother, viene la etapa, brother, del disfrute. Entonces, hay muchos cristianos, hermano, que se han quedado estancados y no han tenido un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y ellos simplemente han conocido a Dios como el Salvador. Pero es un asunto, hermanito, de que nosotros el otro día estábamos estudiando que dice la Escritura que hay una promesa para los vencedores en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 3 creo que era. 3, ¿qué era? 3:12. Al que venciere, dice, yo lo haré columna de la casa de mi Dios. ¿Sí? Entonces, te das cuenta, hermanito, que cuando una persona, brother, cuando un hombre de Dios tiene un objetivo a solamente que sea la salvación, hermanito, no va a llegar a cumplirse esa promesa en su vida. Y entonces, ¿yo qué tengo que anhelar, hermanito? Ser un vencedor.
Ese es el anhelo que yo tengo que tener, ese debe de ser mi objetivo, hermanito. Ser un vencedor. ¿Por qué? Porque es el que se va a llevar, hermanito, la corona de vida. ¿Sí? Es el que va a ser posicionado en un lugar, hermanito, donde no cualquiera va a estar. Por eso dice, al que venciere, ¿sí?, yo lo haré columna de la casa de mi Dios. O sea, vas a estar en un lugar, hermanito, en un lugar. ¿Para qué sirve una columna? Ya lo vimos, para sostener el edificio, para sostener la construcción, hermanito. Es decir, un pilar, hermano. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, fíjate bien, hermano, cuando Jacob sale de su casa, llega con su tío Labán, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí sometido por su tío? 20 años. En esos 20 años, hermanito, él fue esclavo, ¿verdad? Él fue esclavo, hermanito, ¿sí? Entonces, en esos 20 años, hermano, Jacob experimentó diferentes situaciones difíciles en su vida. Es decir, vivió golpe tras golpe tras golpe, hermanito. En esos 20 años Jacob fue reprendido por Dios, hermanito. Fue disciplinado, ¿sí? Para eso sirvieron esos 20 años que él estuvo ahí. No fue tanto, brother. O sea, el propósito de Dios no era que él se hiciera de una esposa. Porque si tú te das cuenta, cuando nosotros estudiamos Génesis, la muerte de Raquel, hermanito, ese fue el deseo, brother. O sea, Raquel fue el deseo de la naturaleza de Jacob, ¿sí? Por eso la eligió. No fue la elección de Dios, hermano, sino que fue su elección en su naturaleza de él. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el hecho de que Raquel muriera, hermano, ¿sí? Porque el deseo de Jacob era que ella no muriera, que diera luz a su hijo y pues que ella siguiera con vida. Ese era su deseo. Pero la elección de Dios, hermanito, era que ella muriera para que pudiera nacer Benjamín, ¿sí? Entonces, cuando tú ves, brother, ¿cómo se dice? Es este cuadro de la muerte y el nacimiento de Benjamín. Tú ahí estás viendo, brother, lo que nosotros hablamos la otra vez, que tipificaba el morir a nuestra naturaleza humana, brother, a nuestra vieja naturaleza. En otras palabras, muere el viejo hombre, ¿sí? Y el nacimiento de Benjamín, ¿qué es? La nueva creación en Cristo Jesús, hermanito. Amén. Entonces, después de los 20 años que Jacob vive ahí en Betel, y que vivió quebranto tras quebranto tras quebranto, dice la escritura, hermanito, que una noche se le aparece el Señor en Génesis 32. Se le aparece el Señor, brother, en una ciudad que se llamaba Peniel, ¿sí? Y empiezan a tener una pelea, ¿sí? Y cuando el ángel, hermanito, le decía a Jacob que dejara de luchar, Jacob le dice que no va a dejar de luchar. No voy a dejar de luchar hasta que me bendigas. El ángel tuvo que tocar, hermanito, o sea, tuvo que rasgar la parte más fuerte de Jacob, brother, que era el muslo, ¿sí? Y eso, hermanito, lo dejó manco, cojo para toda su vida, ¿sí? Ese suceso, hermanito. Entonces, eso significa, brother, el comienzo, fíjate bien, o más bien fue ese acontecimiento que él experimentó ahí en Génesis 32, significa el acontecimiento, brother, que marcó el comienzo de su transformación. O sea, él ya venía siendo transformado desde antes, pero ese suceso, brother, fue el que marcó, brother, el acontecimiento de su transformación. ¿Sí estamos entendiendo? Ir, hermanito, entonces,
El proceso de Jacob, brother, de su transformación pasó del capítulo 32 hasta el capítulo 37. ¿Sí estamos entendiendo? Mira, hermanito, yo te voy a dejar tarea, de hoy en adelante les voy a estar dejando tarea. Y ahorita, hermano, vamos ahorita no, pero para ustedes se van de aquí a la próxima semana, la tarea va a ser que van a leer Génesis capítulo 37, capítulo 38, capítulo 39. Van a leer esos 3 capítulos. Sí. Y vamos a empezar, brother, este año con una nueva dinámica. En que ustedes van a leer, hermanito, para que a la hora que yo venga y les comparta, sepan de lo que les estoy hablando y no se queden así como de qué me está hablando. ¿Sí? Y les voy a decir para qué, para que todos empiecemos a ser más partícipes. Tenemos que participar, hermanito. ¿Sí? Entonces, hermanitos, mira, ahí te va, seguimos. El proceso de transformación, hermanito, de Jacob, desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37, brother, pasa, ¿sí? En esos 6 capítulos, hermanito, nosotros vamos a ver un cuadro de la manera en que Jacob fue transformado. Cada suceso o cada circunstancia, brother, que él vivía en la vida, era ¿cómo se dice? Un hecho que transformaba a Jacob, hermanito, ¿sí? Entonces, fíjate bien, después del capítulo 37 nosotros ya no vamos a ver, brother, ningún otro cambio en Jacob. ¿Por qué? Porque ya fue transformado, hermanito. ¿Cuál fue el último acontecimiento, hermanito, que Jacob vivió? La muerte de Raquel, hermanito. Y entonces, después del capítulo 37, hermanito, ya no vemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque Jacob ya había casi, hermanito, por así decirlo, terminado su proceso de transformación. Ya nada más le faltaba entrar a la madurez, hermanito. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. En la vida de Jacob existen 3 periodos, brother. En toda su biografía. El primer periodo es el del quebrantamiento. Cuando Dios lo quebranta, hermanito. ¿Sí? Que es desde Génesis 28 hasta Génesis 32. Esa es su primera etapa. Después, la etapa, brother, de transformación, que es desde Génesis 32 hasta Génesis 37. Y después, hermanito, vemos el periodo de la madurez, que es desde Génesis 37 hasta Génesis 47. En donde en todo ese tiempo, brother, Jacob fue madurando, pero ya no hubo acontecimientos que marcaron su vida. ¿Sí? Mira, fíjate bien, hermanito. ¿Cuál es la primer señal entonces de Jacob, brother, de su madurez? No. Ya estamos entrando en lo que es la madurez de Jacob, hermanito. No, la primer señal de que él ya era un hombre maduro. Fíjate bien, hermanito. Ahí en Génesis 37, ese capítulo nos habla de ¿cómo se llama? De cuando, Génesis 37, capítulo 37 nos habla de cuando los hermanos de los hijos de Jacob venden a José. A unos y entonces ellos, hermano, fíjate bien, primero ellos planean matarlo, ¿verdad? Pero después, hermano, ven por ahí como algo parecido, algo así, y un hoyo sí, y lo meten adentro. Y después se sientan arriba porque tenía unas puertas, se sientan arriba para que no se salga. Y de repente ven que venían unos hombres, hermanito. Y entonces empiezan a planear, pues vamos a vendérselos. Y se los venden.
y a él se lo llevan como un esclavo, hermanito, a Egipto. Entonces, cuando ellos llegan con Jacob, o sea, con su papá, le dicen que a José, hermanito, había tenido un encuentro con un animal salvaje y que el animal lo había matado. Tiempo antes, Jacob, hermanito, había hecho una túnica de colores, ¿sí? Y se la había dado a Jacob. Entonces, se la había dado a José. Entonces ellos matan un cordero y la llenan de sangre y se la enseñan a su papá para que fuera más creíble, ¿no? De que un animal lo había se lo había comido. Y eso, hermanito, fue un acontecimiento que entristeció tanto a Jacob, hermano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, brother, de la madurez de Jacob, estamos viendo, hermanito, que cuando tú sigues leyendo la historia, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que tiempo después, hermanito, hubo una escasez y los hermanos de Jacob van a Egipto y Jacob los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Entonces él les tiende como una trampa, ¿verdad? Y ellos iban a comprar maíz, trigo, y en los costales, hermanito, José pone el dinero, pero en un costal puso una copa para tomar y a su hermano se quedó preso. Entonces regresan con Jacob y se dan cuenta de lo que había pasado y todo, ¿no? Entonces ya después vuelven a regresar a Egipto, ¿sí? Y es cuando ellos se dan cuenta, hermanito, quién era este hombre, y se dan cuenta que estaba reinando, ¿sí? Entonces regresan, brother, con Jacob, y cuando le dan la noticia de que él está vivo, ¿qué fue lo que hizo Jacob, hermanito? Dice la escritura, fíjate bien, dice la escritura ahí en Génesis 37. ¿No es en qué? Espérame. Génesis 45, hermanito. Dice, y le dieron la noticia diciendo, José aún vive, y él ha sido puesto por gobernador sobre toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob permaneció impasible, ¿sí? Porque no les creía. Entonces ellos le contestaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob las carretas que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. ¿Sí? Entonces, brother, es el la primer señal de la madurez de Jacob. Sí, te dije 45, 26 y 27. Entonces, la primer señal de la madurez de Jacob, hermanito, ¿en qué, brother? Fíjate bien. Jacob ya sabía que sus hijos habían comploteado para matar a José, y que después no lo hicieron y lo vendieron, y ellos fueron y le mintieron, hermanito. Entonces, muchos años después, él se da cuenta que su hijo está vivo, y sus mismos hijos le dan la noticia. Y lo que hizo Jacob, hermanito, dice la escritura que su corazón, en otra versión, brother, se entristeció, ¿sí? Y su espíritu se revivió. Así dice en otra versión, en la Reina Valera. Su espíritu revivió. Entonces,
si tú te das cuenta, hermano, él quedó callado y a sus hijos no les dijo absolutamente nada, no les reclamó. ¿Por qué? ¿Sí me explico? No hubo un reclamo de parte de Jacob, hermanito, y esa es la primera señal de un hombre maduro. Si Jacob no hubiera tenido madurez, hermanito, les hubiera reclamado, los hubiera desheredado, yo no sé qué hubiera hecho, ¿sí? Pero él dice que su espíritu se angustió, hermanito, o sea, y su corazón y su espíritu revivió. Entonces, fíjate bien, hermanito, aquí hay dos cosas bien importantes. La primera es, hermanito, el corazón. Vemos un corazón afligido. Cuando le dan la noticia a Jacob, vemos un corazón afligido. Y aparte vemos un espíritu revivido. ¿Sí? Fíjate bien, hermanito. Esto, brother, es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Conforme al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la escritura, hermanito, ¿sí? Que entre el espíritu y el alma tiene que haber una separación. Y ese trabajo, brother, solamente se puede llevar a cabo por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es importante, hermano, que nosotros permitamos que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de nuestro ser y separe nuestro espíritu de nuestra alma? ¿Sí? O sea, yo tengo que saber por qué, hermanito. Dice Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, la espada es como una espada, hermano, que penetra hasta lo profundo de tu ser, hasta donde nada ni nadie puede llegar. ¿Sí? Ni tú mismo. Donde nada ni nadie, brother, conoce lo que hay allí. ¿Sí? Y dice que el objetivo, brother, o el trabajo de la palabra de Dios es partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el espíritu, brother, tu espíritu humano, se encuentra, brother, como cubierto por tu alma. ¿Sí me explico? Y tiene que partirse, brother, para que haya una separación. Porque tenemos que entender que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y las cosas de Dios, hermanito, dice Pablo, se tienen que discernir espiritualmente. O sea, con tu espíritu, con el órgano, brother, que Dios te dio para que tú puedas tener una comunión con Él. ¿Sí? En el alma se encuentran las emociones, se encuentran los recuerdos, ¿sí? Se encuentra la esencia de una persona, ¿sí? Se encuentra lo que a ti te define, brother, como persona, ¿sí? Se encuentran tus deseos, se encuentra tu voluntad, tus emociones, ¿sí? Y por eso, brother, tienen que ser separadas. Porque si no son separadas, hermano, tú no vas a poder vivir una vida espiritual. Y todo el tiempo vas a vivir una vida emotiva, emocional. Y te vas a dejar llevar por las emociones. Y si llega una persona y te dice, fíjate que fulano de tal anda diciendo que esto y que aquello, y tú eres una persona emocional que vive en las emociones, puedes actuar impulsivamente y puedes cometer cosas, brother, de las cuales te puedas arrepentir. O simplemente, brother, llegan y te dicen, fíjate que vi esto, aquello, y vuelves otra vez a recurrir a las drogas por una emoción. ¿Sí?
Jacob, brother, en esta etapa de su vida era un hombre maduro. Que llegan, brother, y le dan una noticia de que su hijo estaba vivo. Y él dice, brother, que su corazón fue afligido, ¿sí? Pero su espíritu revivió. Y en ese momento, hermano, Jacob, en otras palabras, estaba frío, brother, en su corazón. En sus emociones él estaba frío. Pero en su corazón, brother, estaba alegre. Y él no actuó, brother, en la emoción. Si él hubiera actuado en la emoción, hermanito, hubiera podido hasta haber matado a uno de sus hijos, hermanito. O hecho yo no sé qué cosa. Entonces esa es una característica de la madurez. Un hombre, brother, que para llegar hasta ese punto tuvo que pasar un montón de ¿cómo se dice? De pruebas, brother, difíciles en su vida. Tuvo que ser despojado, brother, de todo lo que él amaba. Tuvo que morir su esposa, ¿sí? Y tuvo que ser procesado, brother, para poder ser transformado, brother, en esa área, en el área emocional. Entonces la transformación, hermanito, es un cambio interno que se lleva a cabo en nuestra alma. No es en nuestro espíritu, es en nuestra alma. Acuérdate que cuando Cristo viene a tu vida, te vivifica. Tu espíritu es vivificado. Entonces, ese ya no es tu problema. Ahora tu problema es tu alma. ¿Cómo actúas, brother? ¿Cómo reaccionas cuando hay algún conflicto? ¿Cómo reaccionas cuando te dan una mala noticia? ¿Sí me explico? Y ese tipo de detalles. Entonces, el hecho, brother, de que, mira, te voy a decir, 99%, brother, de las recaídas son por las emociones. Somos personas emocionales. Somos seres emotivos, hermanito. ¿Sí? Y si tú traes, por ejemplo, cosas arrastrando de un pasado, hermanito, ¿sí? Y tú no has sanado en esas áreas de tu vida, va a haber un día en que esas cosas van a ¿cómo se dice? A destaparse, hermanito, y te pueden llevar, brother, a una recaída. Por eso es importante que tú trabajes en esa área. Es sumamente importante, hermanito. ¿Para qué? Para que tú trasciendas, brother, todo lo que traes. Porque de otra manera, pues ¿cómo? Siempre y cuando, hermanito, tomes en cuenta a Dios y lo pongas en primer lugar en tu vida. ¿Sí? Porque de otra manera no va a haber resultados. Entonces, eso es lo que viene a hacer Cristo, brother, en nuestras vidas. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Sí, amén. Entonces, fíjate bien, la importancia, entonces te decía, brother, de que el alma tiene que ser separada de nuestro espíritu. ¿Sí? Dice el libro de Mateo 4, Mateo capítulo 4, hermanito. Versículo que es 24, creo que es. A ver qué dice. Palabra del Señor. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia. No, espérame, es el 20. ¿20 qué? 23. Palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que Dios busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí has visto esa cita?
No está ahí. El 24 sí no dice, deja de ir ofrendas ante el altar. No, dice, Dios está buscando verdaderos adoradores. Pero en Mateo 4. Sí. Mateo, ¿qué te dije? Es 4:23 y Juan, perdón. Es Juan. Fíjate cómo ya no ando bien, hermanito, yo. Juan 4:24. Dice, palabra de Dios. Juan 4:24. 4:24. 24 nada más. Dice, palabra de Dios. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hasta ahí. Entonces dice, irá, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? ¿Verdad que dice que en espíritu? ¿Verdad que no dice que en las emociones? Entonces, el objetivo de que nosotros tenemos que ser separados, brother, de nuestra alma, de nuestro espíritu, es para poder adorar, para poder ser verdaderos adoradores. ¿Sí? Y eso, hermanito, habla de madurez. Un hombre de Dios ya maduro, hermanito, ¿sí? Un hijo de Dios maduro debe de ser ardiente en el espíritu y frío en el corazón, hermanito. Un hombre de Dios que apenas inicia en los caminos del Señor es ardiente de corazón y es frío de espíritu. Y las iglesias están llenas, brother, de esos hermanitos que en el corazón andan a todo lo que da, pero en el espíritu no. ¿Por qué? Porque ellos apenas inician. Pero va a llegar un día en que van a alcanzar la madurez y va a ser al contrario, fríos de corazón y ardientes de espíritu. Entonces, cuando tú eres una persona así, brother, esa es una señal de que eres una persona madura, un cristiano maduro, hermanito, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Ya en Génesis 45 vemos que Jacob ya era un santo maduro, porque él no hizo absolutamente nada. Cuando le dan la noticia, José está vivo, ¿sí? ¿Qué hubieras hecho tú, brother, en su lugar? ¿Qué hubieras hecho? Pues le reclamo. Reclamar, ¿no? Mínimo reclamar, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando de repente le dices a tu pareja, a ver, déjame ver los mensajes de tu teléfono? A ver quién te está escribiendo. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tan noche? ¿Dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Por qué traes ese vestido? Los ojos brillosos. Sí, hermanito. El reclamo, todo el tiempo el reclamo. Le hacen algo a tu niño en el kinder y ahí vas a reclamarle a los papás del otro. Inmaduros. De eso se trata, brother, el caminar con el Señor, de madurar, para dejar de andar haciendo esas cosas. Sí. Tenemos que madurar, hermano. Una persona, hermano, fíjate bien que tiene un problema emocional, ¿sí? ¿Sí sabes cuál es un problema emocional, no? Sí. Ok, una persona que tiene un problema emocional y recurre a las drogas o al alcohol, es una persona inmadura y cobarde. ¿Por qué te drogabas? ¿Por qué fumabas? ¿Por qué tomabas? Por evadir las emociones. Por inmaduro,
porque no me gustaba afrontar, ¿verdad?, los problemas como debe de ser. Como dicen por ahí vulgarmente, no me gustaba agarrar al toro por los cuernos. Y me evadía de mi realidad. Así era yo, hermanito. Entonces, ese es el asunto. Tenemos que madurar, brother. Para que el día que tú tengas un conflicto con tu pareja, ¿sí?, sepas manejar la situación sin hacer más daño. Para que el día que tú tengas un conflicto con tus hijos, sepas manejar la situación, brother. Para no dañar. De eso se trata la madurez. Amén. Entonces, tú ve, brother, cómo actuó Jacob en ese momento. Maduramente, hermanito. Maduramente, porque él ni una palabra le dijo a sus hijos. Me imagino yo que ha de haber agachado la cabeza, ¿no? Pues acá entristecido. Pero por otro lado, brother, en el espíritu estaba contento porque su hijo estaba no en el alma, en el espíritu. ¿Sí? Se sentía gozoso, hermanito, porque su hijo estaba vivo. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, hermanito? Jacob, brother, no fue movido en sus emociones. No lo movieron, brother. Es más, mira, desde que muere su esposa, cuando su esposa murió, ¿qué hizo él inmediatamente? Su esposa, brother, le puso Benoní. Y Benoní, que significa hijo de aflicción, de aflicción. Y Jacob le puso Benjamín, aliento. Entonces, eso demuestra, brother, que él empezaba, brother, a ser maduro porque él sabía que su esposa estaba muriendo. Es más, él sabía que su esposa iba a morir. ¿Sí? Y él en ningún momento, brother, se entristeció. Pues ¿cómo va a ser hijo de Dolores? No, hombre, Benjamín. Inmediatamente, ¿qué hizo? Levantó una columna como señal del testimonio, brother. ¿Sí? Entonces ya una persona madura, hermanito, que en lugar, brother, de ¿cómo se dice?, de tirarse al vicio por la muerte de su esposa, él siguió adelante, brother, firme, ya maduro. Pero ¿por qué a veces no podemos, hermanito? ¿Por qué no podemos a veces, por ejemplo, cuando tenemos una ¿cómo se dice?, una situación así, ¿por qué a veces no podemos sobrellevarla? Irá principalmente porque nos falta madurez, hermanito. Somos inmaduros. Y a veces es porque no nos metemos con Dios, hermanito, lo suficiente. A veces es eso. Entonces ya para este capítulo, Jacob ya era una persona bien madura, hermanito. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué él ya era maduro? Porque tiempo atrás, años atrás, brother, te estoy hablando de años, ya había habido una separación de su alma y de su espíritu. Pues quizás a lo mejor muchos, brother, tienen que pasar ese proceso, pero necesitas estar en Cristo. De lo contrario, no. Para que todo lo que esté escrito en la Biblia se cumpla en nuestra vida, tenemos que estar dentro de la casa de Dios, hermano. ¿Sí? Ahí te va.
Te voy a poner este ejemplo ya para ir a... Supongamos que a ti te dan, hermanito, una mansión. Te ganaste una mansión, hermanito, en la lotería. ¿En dónde la quieres? ¿En Londres? En la playa, hermanito, allá en Acapulquito. Te ganaste una mansión, todo, ¿cómo se dice? Amueblado, equipado, todo bien acá, bien de caché, hermanito. Sí, pero no tienes la llave. ¿Cómo vas a disfrutar, brother, de todo lo que hay adentro? Buena comida, una televisión de 200 pulgadas, hermanito. Algo bien, ¿sí? ¿Cómo vas a disfrutar, hermanito, de todo lo que hay adentro? Necesitas ¿qué? Estar adentro, ¿verdad? Adentro de la mansión para poder disfrutar de lo que hay ahí. Entonces, todo lo que se encuentra, brother, todas las bendiciones de las cuales te habla la Escritura, todos los ¿cómo se dice? Las promesas, hermanito, que hay en Cristo Jesús, brother, solamente las puedes disfrutar, hermanito, estando en Cristo, estando en la casa de Dios, brother, dentro de la casa de Dios, no afuera. Por eso te tienes que introducir, brother, a la iglesia. Por eso tienes que introducirte, brother, a Cristo, para que empieces a vivir, brother, esas promesas. No va a ser de un día para otro. No va a ser de un día para otro, hermanito. Pero de que se cumplen, se cumplen. ¿Y? Bueno, es para el que quiere, ¿eh? Para el que quiere. Esto nomás es para el que quiere, hermanito. Hay gente que de plano irá, no, hermano, no. Hay gente que de plano no, hermanito. Entonces, pues ahora sí que ya depende de cada quien. Pero va a llegar un día en que esa gente, hermanito, cuando esté, brother, en el juicio delante del trono de Dios, agárrate, papá. Es donde va a decir, hubiera escuchado a aquel loco, hubiera hecho caso a todo lo que me decían, hubiera hecho caso, hermanito, cada vez que venían y me predicaban de Cristo, que me arrepintiera, que cambiara mi manera de vivir, hubiera hecho caso. Pero demasiado tarde, hermanito. Todo esto se tiene que hacer en vida, porque dice la Escritura ahí en Hebreos que dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera hay reencarnación, hermanito. Eso de que pasas a otra dimensión y esos rollos, hermanito, son puros cuentos del diablo. Mueres una sola vez y después el juicio, a vida eterna o a condenación eterna. Entonces ahorita estás en la prueba, estás en el examen, hermanito. Haz de cuenta que estás haciendo un examen, mira. ¿Por qué crees que el libro de los Hechos, brother, es el único libro de toda la Biblia que está incompleto? Todavía están los Hechos, brother, de los apóstoles. Están siendo escritos en el libro de la vida. Todos tus hechos, todo lo que tú haces, brother, en esta vida está siendo escrito. Todo lo que hablas. Y un día, brother, te van a sacar toda la lista y irá. Tal día, tal día. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quien quiera apoyarnos, hermanitos, con la oración. Compañeros, no puedan inclinando su rostro y cerrando sus ojos en posición de humildad y respeto hacia Dios. Padre mío, te agradezco por esta bendita prédica impartida por nuestro hermano Beto, por brindarle la sabiduría necesaria. Te pido que abras en cada uno de nosotros
nuestros corazones para recibir el mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas para así generar el cambio, la transformación y encontrarte en ti, Padre mío. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en tu santo nombre. Amén.